Padre Santo, mi buen Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, mi Rey. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están tus hijos, Padre de la gloria, que han venido por una palabra, Señor. Que han venido, Padre de la gloria, a que tú ministres sus vidas, a que tú hables a su corazón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú puedas, amado Rey, llegar a donde yo no puedo llegar, Señor. Que tú puedas llegar a su corazón, a su mente, que tú puedas tocar las fibras de su alma, Padre de la gloria. Que tú puedas hacer, Señor, lo que yo no puedo hacer, Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que puedas tú, amado Rey, traer, Padre de la gloria, esa libertad que tanto necesita tu iglesia, Señor. No solamente libertad en su corazón, Señor, sino también libertad en su mente, Padre de la gloria. Y yo te pido, Señor, que así como lo hiciste conmigo, mi Rey, así como tú trajiste tu libertad, así como tú trajiste tu sanidad, amado Dios, yo te pido, Señor, que lo puedas hacer con tu iglesia, mi Rey. Padre, que esta palabra, Padre de la gloria, salga con poder, amado Dios, pero que sobre todo, Padre Santo, tú sabes que tengo la autoridad, amado Rey, de compartirles, porque es algo, Señor, que yo he vivido, Padre amado, y en donde tú, Señor, me has rescatado, mi Rey. Padre, gracias, Señor Jesús. Colocamos este tiempo en tus manos, mi Dios, confiados, Padre, de que eres tú quien habla, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y yo les quiero hablar un poco sobre el profeta Elías. ¿Cuántos aquí han escuchado al profeta Elías? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos escuchado de la manera en cómo Dios usa a este hombre de una manera sobrenatural, de cómo Dios le entrega el poder absoluto, de cómo Dios se manifiesta a través de señales que uno dice, wow, o sea, nunca jamás vistos. Y quiero que vayamos un poquito a la historia de Elías para que recordemos. Y le invito a que vaya conmigo a Primera de Reyes 18. Y vamos a leer un poquito para poder entender y pues para recordar un poco sobre la historia de Elías. Primera de Reyes 18, 21. Y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces aquí vemos cómo Elías los desafía a ellos, ¿no? Les dice,
eh, vamos a armar un altar, ¿sí? Vamos a poner tú un buey y yo también, pero el Dios verdadero es aquel que va a prender fuego a ese animal, ¿cierto? Entonces, Elías los desafía, pero lo hace con una convicción de que él estaba completamente seguro de que el Dios de él era el que iba a responder, mas no los dioses de ellos. Entonces, y no solamente fue esta señal, fueron más señales. Y dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la montaña hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va caminando, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se salajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué fue lo que arregló Elías? El altar de Dios que estaba arruinado. Y dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. O sea, la puso más difícil, porque ya después de que había armado su altar, coge y dice que le echen 2 cántaros de agua. O sea, eso era imposible que prendiera. O sea, humanamente eso nunca le iba a prender, ¿cierto? ¿O cuántos aquí han tratado de prender un fogón de leña estando la leña mojada? O sea, es algo ilógico, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más pasa. Derramad sobre él holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí lo desgolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Bueno, voy a hacer una pausa aquí
en este versículo cuando dice Acab sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Resulta que ellos llevan 30 años de sequía. No llovía, porque era una señal que Elías les había dicho para que el pueblo pudiera creer en Dios. Mas ni siquiera así ellos creyeron que había un Dios que existía, un Dios real, aparte de los Baales y todos los dioses que ellos mismos se habían creado. Pero dice que después de esta sequía tan grande, Elías le pide a Dios que llueva. Y vamos a ver qué pasa. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve. Y dile a Acab unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jerusalén. Y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y dice la palabra de Dios que este hombre desgolló a 450 profetas satánicos. Él mismo los degolló. Y aquí estamos viendo la grandeza de Dios, cómo Dios respalda a este hombre, cómo Dios se presta para manifestar su poder de semejante manera, porque uno diría, pero esto es como un juego, ¿no? Esto es como un juego de que uno le dice: lo que yo tengo es real, mas lo que tú tienes no es real, ¿sí? Y cómo Dios se presta para poder demostrarle a su pueblo de que Él es el Dios verdadero, de que Él es el Dios que existe, que Él no era un simple Baal, que Él no era un simple Dios que ellos mismos hayan creado y en lo que hayan puesto su fe en ese momento. Pero vemos esa grandeza de Dios, de que Él pudo demostrarle a todo su pueblo de que Él era real. Y dice la palabra de Dios que este pueblo se convierte a Él, de que todos esos Baales fueron derribados, porque hubo un hombre que permitió ser usado por Dios. Hubo un hombre que creyó en ese Dios vivo, en ese Dios real, ¿sí? Y después de haberles contado la historia, un poquito de la historia de Elías, de todo lo grande que Dios hacía a través de este hombre, quiero que conozcamos otra parte de Elías que quizás muchas veces no se predica, y es ¿qué pasó después de que él ganara esa batalla, de los reconocimientos, de los aplausos, de los elogios? Vamos a ver qué pasó en el corazón de este hombre. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19, 21. Primera de Reyes 19, 21. Espérame un momentito.
Primera de Reyes 19, 9, 21. 19, 9 hasta el 21. Y dice: se los voy a resumir un poquito porque es largo. Entonces dice que había una reina llamada Jezabel, que era la esposa del rey. Ella se entera de que Elías había derrotado a todos los Baales, a todos sus Baales, y que el pueblo ahora estaba con Elías y estaba con el Dios de Elías. Entonces esta mujer manda a llamar uno de sus criados y le dice a él: ve y dile a Elías. Lo amenaza, le manda un mensaje de amenaza a Elías. Entonces va este hombre y le dice a Elías esa amenaza que esta mujer le envía. Y dice la palabra de Dios que Elías sintió miedo, que Elías sintió temor en ese momento. O sea, y uno puede decir: ay, pastora, pero, o sea, ¿cómo iba a sentir miedo después de ver la grandeza y lo que Dios había hecho por medio de él? ¿Cómo es posible que este hombre le vaya a tener miedo a la palabra de una mujer? ¿Cierto? Uno diría eso, o sea, es algo ilógico, pero así pasó, iglesia. Después de que Dios lo usó de esta manera, vino un mensaje, un recado, porque ni siquiera ella se lo dijo de frente, no fue capaz, pero un recado le cambia toda como que su perspectiva a él y siente miedo. Y dice la palabra de Dios de que él busca una cueva y se esconde en esa cueva porque le dio miedo de que esta mujer lo matara. Entonces dice la palabra de Dios de que él se quería morir, literal. Él sentía en su corazón que se quería morir. Y dice la palabra de Dios de que hasta dejó de comer y estaba tan débil que él lo único que deseaba era morirse. Y uno dice: ¿será que estamos hablando del mismo hombre? Uno podría pensar eso. ¿Será que estamos hablando de la misma persona? O sea, de ese mismo hombre que Dios había usado de esa manera tan grande. ¿Estamos hablando de ese mismo hombre? Porque, o sea, sería como ilógico, ¿verdad? Como después de ver toda la grandeza de Dios, una simple amenaza lo destruye de esa manera. O sea, yo creo que si Elías le pide a Dios que destruya a esa mujer, Dios lo hace. Pero entonces, ¿por qué siente miedo él en ese momento? Y vamos a ver qué pasó. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién le dice así? ¿Quién le formula esa pregunta a Elías? ¿Quién? Dios. Y dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez se lo preguntó.
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Bueno, entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa. Y yo quiero llevar como esto que le pasa a Elías a nuestras vidas, a nuestro presente. Yo sé que aquí todos hemos conocido la gloria de Dios. Yo sé que todos aquí hemos visto sus milagros y sabemos que Él es el Dios real, el Dios vivo, el Dios que sana, el Dios que bendice. Yo creo que aquí todos conocemos a nuestro Dios, ¿verdad? Él ha obrado de una manera u otra en cada una de nuestras vidas. Él nos ha sacado de ese pozo cenagoso, por decirlo así. Nos ha sacado de muchas partes en donde uno decía: este ya es mi final. Pero hemos visto su gloria. Hemos visto cómo Dios nos ha amado tanto que nos ha rescatado. Y a pesar de que conocemos su grandeza, a pesar de que conocemos su poderío, lo que Él es capaz de hacer, muchas veces nos hemos sentido así como Elías. Nos hemos sentido de que ya esto es lo último que me podría estar pasando, de que Dios es real, lo tenemos claro, pero hay situaciones que llegan a nuestras vidas, iglesia, en donde nos hacen dudar, en donde nos hacen dudar de ese gran poder de Dios, en donde uno dice: es mejor estar aquí que estar enfrentando esa circunstancia. Entonces, como Elías, nos metemos en esa cueva. Nos metemos en esa cueva, ya sea por una dificultad en la que uno esté pasando a nivel de su salud, a nivel económico, a nivel familiar, no sé qué puede hacer esa situación que lo haga usted meterse en esa cueva y que te olvides como por un momento de la grandeza de Dios, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y nos metemos allí y nos refugiamos y pensamos que en esa cueva es lo mejor, que es nuestra última alternativa, meternos allí y quedarnos allí por un momento. Y no es así, iglesia. Y mire, yo les digo algo: no está mal que nosotros tengamos momentos en donde uno dice: ya no puedo más, estoy cansado, no quiero continuar más. No está mal, porque somos seres humanos, pero lo que sí no es aceptable es que tú te quedes allí en ese estado. No es aceptable, porque vemos que cuando Dios va hasta esa cueva a sacar a Elías, Dios no le dice con reclamos: ve, y vos por qué estás allá, ¿qué te pasó? Ven y salite de allá. Es que no te basta mi presencia, no te basta mi poder, no te basta todo lo que yo te he demostrado. O sea, en ningún momento Dios le hizo un reclamo de esos a Elías. ¿Por qué? Porque Dios respetó en ese momento el estado en el que él estaba. Y Dios respeta cuando tú y yo nos sentimos de esa manera, cansados, que no podemos más. Dios lo respeta. Y Dios no viene al rescate de nosotros cuestionándonos o juzgándonos. Él no lo hace de esa manera, iglesia. Al contrario, dice que Él viene a Elías y le dice: ¿qué haces allí? O sea, no es el lugar en donde Él debería estar.
O quizás, iglesia, no es el lugar en donde nosotros deberíamos estar. Y vemos cómo Dios de esa manera tan amorosa, no solamente va a él, sino que la palabra de Dios dice que manda a un ángel para que le dé de comer también a Elías, porque Elías ya estaba tirado pues a la pena de que él se quería morir. O sea, él se quería morir antes de que vinieran a matarlo a él, ya quería estar muerto, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios manda a un ángel también, más adelante lo narra la palabra, y le da de comer, porque sabe que está débil, que su cuerpo está débil, que necesita de los alimentos. Pero Dios va por Elías, Dios lo busca y lo saca de ese estado, lo saca de ese lugar. Y mira, iglesia, muchas veces hay situaciones en donde perdemos perdemos la esperanza, o sea, en donde viene desesperanza a nuestro corazón. Y uno dice, no, pues ya qué más se puede hacer. Y permitimos que esa desesperanza venga y gobierne nuestra vida y gobierne nuestra mente a tal punto en que nos olvidamos del poder y la grandeza de Dios. Y nos empezamos como a refugiar tanto en ese lugar y a contemplar esa situación de esa manera de que uno dice, no, pues ya esto me tocó, ya yo qué puedo hacer. Esto me tocó y ya lo tengo que seguir viviendo así. Pero no es en donde Dios quiere que tú estés. Y con esto quiero contar un poquito de lo que yo viví en este tiempo. Y uno puede decir, pastora, pero es que usted es pastora, ¿usted cómo se va a meter en una cueva? Mire, iglesia, aunque nosotros seamos pastores, también tenemos dificultades, también tenemos luchas, pruebas, también pasamos por desiertos al igual que usted. Nosotros no estamos como que uno diga, no, como ellos son pastores, entonces a ellos el camino se les va a poner bonito. El camino es bonito. No, no es así. También tenemos luchas y dificultades, circunstancias en donde uno diría, uy, Señor, ¿dónde estás? Y después de vivir lo que a mi esposo y a mí nos sucedió hace más de 2 meses y medio, que yo sé que ya todos saben el accidente que nosotros tuvimos, pero vimos la gloria de Dios con nosotros, vimos cómo Dios estaba ahí, cómo Dios guardó nuestras vidas, ¿sí? Y cuando nosotros nos accidentamos, por un momento yo me dejé llevar por el dolor que estaba sintiendo, por ese dolor. Pero algo salió de mí, como de mi alma, y yo decía, yo confío en Dios, yo confío en ti, Señor, y cambié ese momento de dolor por un momento de agradecimiento a Dios. Y empecé a agradecerle a Dios por esa situación y porque Él guardó de nuestras vidas. Y fue un momento, un tiempo en donde habían días regulares en donde el dolor era más fuerte, habían otros días en que el dolor mermaba y así, hasta que Dios empezó a quitar y a quitar, a sanar. Y bueno, yo decía, gloria a Dios, Señor, porque tú tienes el control de mi vida, ¿sí? Pero también habían momentos, iglesia, y no lo voy a negar, en donde yo sentía desesperanza en mi corazón, porque yo decía, ¿cómo pueden cambiar las cosas en un instante? ¿Cómo todas las cosas pueden cambiar en un instante? Porque perdí mi empleo. Y yo entiendo porque la persona que era mi jefe, ella no podía esperar
a que yo me recuperara y me sintiera lo suficientemente bien para continuar. No podía. Y yo decía, bueno, Señor, tú tienes el control hasta de esta situación. Y ya cuando las cosas empezaban a marchar bien, viene a mi vida otra cosa más, a mi salud, y esto me descompensó por completo, iglesia, a tal punto en donde yo decía, me siento en una cueva, y yo le decía a Dios, o sea, ¿por qué nuevamente, Señor? ¿Por qué otra vez estoy enferma? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué nuevamente me encuentro en este estado? ¿Qué pasa? Yo le decía a Dios. Y Dios siempre guardaba silencio. Y aunque estaba pasando por un momento difícil, yo sabía que Dios estaba tomando el control. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Pero muchas veces, iglesia, nos aferramos más a lo que nuestros ojos están viendo en ese momento, a esa circunstancia. Y nosotros miramos más esa circunstancia y nosotros como que pensamos, no, esa circunstancia está muy dura, yo de aquí como que no voy a salir. Muchas veces nos ha pasado. Pero mire, cuando nosotros ponemos esa mirada en nuestro Señor en medio de esa circunstancia difícil, Dios va a orar en nuestras vidas. Y podemos experimentar cuando Dios viene a nuestro rescate. Así lo experimenté yo la semana pasada, iglesia. Mire, yo no me podía parar de la cama, porque yo me paraba y yo sentía que la tierra me tragaba. Tuve un episodio de vértigo, no sé cuántos aquí han experimentado el vértigo, es algo que no le deseo absolutamente a nadie. Con solo mover mi cabeza, girarla, yo sentía que la tierra me tragaba. Y era una sensación terrible y acompañado de vómito. Fue un tiempo difícil. Y no solamente eso, sino lo que mis niños podían estar sintiendo en ese momento. ¿Me entienden? Porque ellos entraban al cuarto y nomás se asomaban así la cabecita y volvían y se iban. O sea, en ese momento uno diría, ¿cómo le explico cómo yo le explico a mis niños esa situación? ¿Cómo le explico yo a mis niños de que sí estoy en un estado difícil, pero que Dios es más grande y más poderoso y Dios me va a ayudar? ¿Cómo yo les explicaba en ese momento a mis niños eso? Si para ellos Dios lo puede hacer todo. Entonces, yo no sé qué pasaría por la mente de mis niños en ese momento en verme en ese estado a mí. Y eso era una de las cosas que a mí me dolía, iglesia, de que mis niños, mi familia, mi esposo, mi suegra me vieran en ese estado. Y yo sentía que yo no podía hacer nada. Yo decía, ¿cómo salgo yo de esta situación? Pero Dios vino a mi rescate, iglesia. Dios vino y me sacó de ese lugar en donde yo pensaba que iba a estar por más tiempo. Y podemos experimentar, iglesia, de que muchas veces creemos que hasta merecemos estar en ese lugar, en esa desesperanza. Y uno diría, no, yo lo merezco, porque es que yo hice esto y esto y esto, entonces yo merezco estar en este lugar. Pero no es así, iglesia. No es así. Porque Dios no vino a traer enfermedad a tu vida, Dios no vino a traer escasez a tu vida, Dios no vino a traer dificultades a tu vida, sino al contrario. Él quiere que tú y yo estemos bien, lo dice la palabra de Dios. La enfermedad no proviene de Dios, no proviene de Dios.
Pero muchas veces cuando vienen esos tiempos de enfermedad, Dios utiliza esa circunstancia para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para traer sanidad a nuestras vidas. Amén. Y hay una palabra que dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Está en Salmo 34:17. Y dice: la vida consiste en una serie de muchísimas experiencias. Estas experiencias nos animan cuando nos traen éxito, pero desalientan nuestro espíritu cuando traen problemas. Los problemas pueden molestarnos y privarnos de nuestro sentido de control, lo cual puede producir sentimientos de temor y de rechazo. Y yo no sé cuántos aquí hayan pasado por esos momentos en donde tenemos que buscar un lugar en donde meternos, en donde escondernos. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Solamente a mí? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, en donde tenemos que buscar ese lugar en donde meter la cabeza, porque no podemos más. Y mire, iglesia, como lo decía ahora, no está mal que tú te sientas como bajito de ánimo, no está mal. Pero lo que Dios anhela es que tú le puedas pedir a Él. Lo que Dios anhela es que tú puedas confiar en Él y confiarle esa situación a Él, esa circunstancia, confiársela a Él. ¿Sí? Y vemos, trayendo nuevamente la historia de Elías, cómo Dios viene al encuentro a este hombre, cómo Dios le dice: ¿qué haces allí? Cómo Dios viene, lo saca a ese lugar y dice que lo saca con un sonido apacible. Ahí es donde él escucha la voz de Dios, en el sonido apacible, no en la bulla que podemos experimentar muchos. Hay mucho ruido y escuchamos muchos consejos, y quizás escuchamos el consejo del líder, el consejo de la mamá, de la hermana, de la abuela, y nos saturamos tanto nuestra mente y nosotros decimos: ay, Dios mío, pero ya he hecho de todo para salir de esta situación, y ahí continúo, ¿cierto? Y buscamos por aquí la solución y buscamos por acá la solución. Mire, yo les confieso de que mi esposo, al verme tan afectada, él buscó una solución. Yo no sé él de dónde consiguió ese medicamento, y me consiguió un medicamento y me lo dio. Y eso, iglesia, me puso mal. O sea, fue un medicamento tan fuerte que yo parecía un zombie. O sea, las personas me hablaban y yo era totalmente ida. Yo no sé él de dónde consiguió ese medicamento, pero él, como que en su desesperación de verme a mí así, él trató de ayudarme. Él trató de hacer algo para que yo me pudiera sentir un poco mejor. Y a muchos nos pasa que queremos salir rápido de esa situación, entonces buscamos por aquí, buscamos por allá, por acá. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Buscamos muchos consejos, buscamos y intentamos esto, no nos sirvió, intentemos aquello, tampoco nos sirvió, y así no la pasamos. Pero esa no es la solución, iglesia. La solución es que vayamos a la fuente. La solución es que coloquemos nuestra confianza en nuestro Señor, porque Él es el único, iglesia, que nos puede sacar de ese estado. Es el único que puede quitar la desesperanza de nuestra vida y traer una nueva esperanza, iglesia.
Es el único. Nadie más lo va a hacer. Puedes llenarte de consejos, pero el que tiene el poder y la autoridad es solamente Dios. Es solamente Él que puede sacarte de ese estado. Y mire, muchas veces el enemigo utiliza, iglesia, muchas veces el enemigo utiliza ese tiempo para cauterizar nuestra mente, para dañar nuestra mente, para traer esos pensamientos de derrota, esos pensamientos en donde tú escuchas por allá muy sutil, ¿y a dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que te esté pasando estas cosas? ¿Nos ha pasado o no? Y usted no es que está yendo a la iglesia, y usted no es que se congrega, y usted no es que está en el ministerio de la alabanza, y usted no es que es líder, usted no es que es pastora. Entonces, ¿por qué le está pasando esto, mija? Uy, él es a veces, él nos habla así o no, o solamente es a mí. El enemigo trae esos pensamientos a nuestra mente para hacernos dudar del amor de Dios hacia nosotros, para dañar esa fe que hay en nuestro corazón por Dios. Y él empieza así, muy sutil se te va metiendo. Y va pasando los días y tú ves que esa situación no mejora, y entonces tú como que te vas inclinando más a esa voz que te está hablando por acá, y te vas inclinando, uy, sí, no, es verdad, uy, no, Dios aquí me dejó, o sea, me siento abandonado por Dios. Señor, ¿dónde estás? ¿Cierto? Y nos inclinamos más. Y como va pasando los días y tú no ves una solución ni ves la mano de Dios ahí, porque es que uno quiere que uno hable y ¡flum! ¿Cierto? Todo se solucione. O sea, como el café instantáneo, que usted pone el agua y plum, tira ahí las 2 cucharadas de ese café y revuelve y plum, ya, te lo tomas. Y uno quiere que Dios sea así, instantáneo, que usted nomás diga, y vea, ya venga y te solucione todo. Y no es así, iglesia. Dios no funciona de esa manera. Y si Dios permite, iglesia, que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, es porque nos está enseñando algo. Y mire, cuando salimos de esas circunstancias, salimos con poder y con autoridad, porque Dios nos la da. Eso pasa, iglesia. Salimos con poder y con autoridad. Y usted tiene toda la autoridad de hablar de ese tema, porque usted sabe que Dios le ayudó, porque usted sabe de dónde Dios lo sacó. Y usted, y esa fe que estaba allí, quizás así chiquitica, esa fe aumenta aún más hacia Dios. Entonces, Dios usa esas circunstancias para que nosotros vayamos a Él, para que nosotros digamos de verdad que yo dependo es de Dios. Porque a mí yo creo que hace más de 4 años no me daba un episodio de vértigo tan fuerte, no me daba. El último episodio de vértigo a mí me tuvieron que sacar para la clínica, me hicieron una tomografía y bueno, muchos exámenes y todo salía bien. Y yo pensé que eso ya eran aguas pasadas, ¿no? Uno piensa, eso ya son aguas pasadas, eso no me vuelve a tocar a mí. Pero ver que sí me volvió a tocar, volvió y me pasó. Y yo tenía 2 opciones, iglesia: quedarme ahí, llorar, renegar, decir, ¿por qué a mí, Señor, otra vez? ¿Por qué? Me pude haber quedado ahí. Pero lo que yo entendí en este tiempo, iglesia, es que somos tan vulnerables, nuestra vida es tan vulnerable, iglesia, que tú hoy estás bien por la gracia y misericordia de Dios. Pero tú el día de mañana no sabes qué situación venga a tu vida en donde te sacuda
y te haga entender de que es que tú no dependes por ti mismo, tú no dependes por lo que tú hagas, tú no dependes por tu trabajo, por tus esfuerzos, o porque seas un hombre, una mujer muy consagradas a Dios. Entonces, como yo soy tan consagrada a Dios, como yo soy tan dedicada a Dios, a mí nunca me va a pasar nada. Nunca van a venir circunstancias difíciles a mi vida, porque es que yo estoy en la alabanza. ¿A mí qué me va a pasar si yo estoy en la alabanza? No tiene por qué tocarme a mí el mal. Pero miren, muchachos, perdón, iglesia, pasa. Y no quiere decir que cuando esas circunstancias difíciles vengan a nuestra vida, no quiere decir que es que Dios perdió su poder, su majestad. No se trata de eso. O que nos dejó de amar. No, iglesia, no se trata de eso. Se trata de que Dios nos quiere enseñar algo a través de esa circunstancia. Se trata de que Dios quiere formar nuestro carácter, de que Dios quiere que tú y yo ya no seamos más unos bebés espirituales, sino que podamos ver estas circunstancias como una, ¿cómo se dice? Esos aparatos que uno pone y tiran como una catapulta. Eso es lo que Dios quiere, de que esa situación no sea para mal, sino para bien, y que tú te levantes de esa situación, wow, totalmente transformado, con una mente clara, no una mente cerrada, sino con una mente clara de que tú digas, wow, si Dios me sacó de aquí, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué no puede hacer Dios en mi vida? O en esa circunstancia por la que estoy pasando, o en la vida de este familiar que está mal. Dios todo lo puede hacer, iglesia. Todo lo puede hacer. Es cuestión de que nosotros podamos creer en Él, ¿sí? De que no dudemos y que mucho menos estemos quejándonos de la situación o quejándonos de por qué Dios no hace nada por mí. Dios no quiere que nosotros pensemos de esta manera. Y miren, iglesia, Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestras vidas, iglesia. Él es nuestro creador. Él te creó a ti y me creó a mí, ¿sí? Y nos hizo perfectos. Somos la creación perfecta de Dios y Él nos hizo perfectos, ¿sí? Yo no sé cómo habrá hecho Dios, porque yo no sé si ustedes alguna vez han visto cómo nuestro cuerpo está conformado, esa cantidad de cables que uno dice que tiene, y que cada cable cumple con una función, y que si ese cable se dañan otras cosas. O sea, uno es una máquina. Y uno dice, Dios mío, Dios tiene el control de mi vida. Es Dios, nadie más. Y una de mis oraciones en estos estados, yo le decía, Dios, tú me creaste sana. Tú me creaste sana, y yo declaro, Señor Jesús, esa sanidad en mi vida. Esa creación perfecta que tú hiciste en mí, yo la declaro en mi vida, en mi cuerpo. Yo declaro que tú traes esa sanidad a mi vida. Y yo hacía esas oraciones y no pasaba nada. No pasaba nada. Pero el día martes fueron nuestros pastores, porque necesitábamos hablar sobre el tema del encuentro. Y yo escuché que ellos llegaron. Yo estaba en mi habitación acostada, y yo escuché que ellos llegaron y se sentaron a hablar con mi esposo. Y eran hablen y se reían. Y yo acá en la cama sintiéndome fatal. Y yo escuchaba que ellos allá estaban en la sala hablando y se reían y eso. Y yo decía, ¿y yo qué? O sea, aquí estoy. O sea, ayuda, aquí estoy. Y nada que pasaban para mi habitación, nada. Y yo decía,
ay, ¿será que los pastores no van a venir a verme ni a echarse en una oracioncita por mí? O sea, yo pensaba eso. Cuando después como no, otra cosa. Se sentaron a comer café, a tomar café con envuelto. Y yo decía, ¿de verdad? O sea, y yo acá en estas condiciones y yo allá tomando café, no. Y yo decía, Señor, ¿qué me estás enseñando, Dios? No les miento que eso fue como 2 horas yo en esa espera. Cuando por fin sentí que habían pasos que se dirigían hacia mi habitación y eran los pastores. Entonces entra el pastor Félix y se acurruca, porque como yo estaba acostada no me podía poner de pie, se acurruca a hablarme y empieza a orar junto con mi pastora. Empiezan a orar y yo por un momento yo dije, uy, hasta que llegaran. Pero por otro momento sentí el amor de Dios, como que Dios llegara a mi encuentro, como que Dios llegó a mi rescate. Así lo sentí. Y empiezan a orar, me vengo en llanto. Cuando terminan, yo le digo al pastor, yo me quiero poner de pie. Y él me dice, ¿estás segura? Y yo digo, sí, quiero ponerme de pie. Entonces él me ayuda a pararme y yo me paro y me dice, ¿estás bien? Yo lo veía como triple, no les miento, yo lo veía triple. Yo le decía, sí, yo estoy bien. Entonces yo le dije, quiero caminar. Y él me dice, bueno, vamos a caminar. Y empezamos a caminar por todo el corredor de mi casa. Y yo sentía que cada paso que yo daba era como que si Dios trajera esa sanidad. Pero mire, yo sentí que Dios no solamente me sanó del vértigo, iglesia. No, Dios sanó también mi mente y Dios también sanó mi corazón. Eso hizo Dios. Más que sanarme en ese momento de esa condición en la que yo me encontraba, Él sanó mi mente de todos esos pensamientos que muchas veces vienen a agobiar nuestra vida, de todos esos pensamientos de derrota, de fracaso, de que tú no puedes, de que Dios no está contigo, de que si estás enfermo es porque algo habrás hecho, de que esas son las consecuencias de su pecado, entonces tome para que lleve, ¿no? Hay un dicho así. Yo sentía que Dios venía y sanaba también mi mente y mi corazón, y lo hizo de una manera tan hermosa, de una manera tan especial. Y cuando llegamos hasta la cocina, ellos ya se iban a ir. Llegamos a la cocina, ellos se iban a ir cuando mi pastora dice, no, vamos a orar otra vez. Dijo la pastora, vamos a orar otra vez. Y empezamos a adorar a Dios, empezamos a adorar. Después ella puso una adoración en especial, que esa adoración, o sea, esa adoración nos hizo entender que estábamos tan necesitados en ese momento de esa presencia de Dios, no solamente para que trajera sanidad a mi vida, sino porque es que hay momentos en donde uno se siente que es fuerte, hay momentos en donde uno se siente de que no, si Dios está conmigo, ¿cómo así que Dios tiene que venir a visitarme si es que Dios todo el tiempo está conmigo? Y entonces uno como que se las cree, ¿no? Dios está conmigo en todo momento, ¿cómo así? Él no tiene por qué venirme a visitar. Pero mire, en ese momento yo sentí como ese bálsamo de amor, como de Dios expresar de que nosotros somos importantes para Él. O sea, yo sentí eso en ese momento. Más que esa sanidad divina que Él trajo a mi vida, es sentir ese refugio, ese respaldo, ese saber de que Él está presente en todas las circunstancias por las que estemos atravesando.
siempre va a estar ahí presente. Y eso fue una ministración hermosa, hermosa. O sea, todos caímos en llanto, todos, porque necesitábamos ese momento especial con Él. Necesitábamos sentir de que una vez más Él tenía el control de todo. Y con esto, iglesia, yo quiero que tú puedas entender de que si Dios ha permitido que tú pases por momentos difíciles, o si quizás en este momento estés pasando por algo difícil, si Dios lo permite, iglesia, no es para condenación, no es porque Él se quiera vengar, o no es porque Él quiera decir, es que estas son las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, y entonces te va a hacer sufrir. Ese no es el Dios que yo conozco, y no debe ser el Dios de ustedes tampoco. Cuando Dios permite esas circunstancias es porque Él quiere que tú y yo entendamos de que sin Él nada podemos ser, de que Él es el único que puede tener el control de nuestras vidas y de esa circunstancia. Mire, yo digo que cuando tenemos una mente clara, que cuando no nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que nuestros ojos están experimentando, sino que ponemos nuestra mirada en Él, en su palabra, en lo que Él dice que va a hacer en mi vida, en sus promesas. Mire, esa circunstancia se puede tornar como un gigante, pero usted nada lo va a mover de la voluntad de Dios. Esa circunstancia puede tornarse como un gigante, pero si su mente, iglesia, no está cauterizada, no está contaminada por Satanás, sino que su mente está libre y está consciente de que hay alguien más grande que esa circunstancia, que ese problema por el que usted está atravesando, usted saldrá victorioso de esa circunstancia. Y más aún, saldrá con autoridad, saldrá con poder. Amén. Y algo que yo les enseño a mis niños, y es que cómo uno puede experimentar el poder de Dios, cómo uno puede experimentar el poder de Dios sin tener una dificultad, o en mi caso, sin uno tener alguna dolencia. Cómo uno va a poder experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas y uno decir con autoridad, no, venga, es que yo estuve enfermo, pero Dios a mí me sanó. ¿Me comprenden? ¿Cómo lo podemos experimentar si no es en esas circunstancias difíciles? Si es en esos problemas en particular que uno dice, Dios mío, pero esto como que se alargó. Pero Dios está allí, iglesia, y Dios tiene el poder de sacarnos de esas dificultades, traer su libertad, traer esperanza, traer vida, traer paz a nuestro corazón, pero también a nuestra mente. Amén. Y yo le invito a que se ponga en pie. Y hay una frase que encontré en un libro y me ministró mucho, y es: el Señor ayuda a los que reconocen su necesidad de ayuda. Amén. Y yo le invito, iglesia, a que usted esta mañana pueda reconocer que usted le necesita,
Yo quiero que usted esta mañana pueda decirle: ayúdame, Señor. Que más que buscar la manera humanamente de salir de esa situación, más que buscar esa ayuda, qué sé yo, en un médico, tú puedas pedirle ayuda a tu Creador. Tú no le vas a pedir ayuda a un líder o al pastor, a la pastora. Tú le vas a pedir ayuda al que te creó. Cuando a nosotros se nos daña, por ejemplo, un electrodoméstico que aún tiene garantía, ¿nosotros lo llevamos a la garantía o no? O usted va ahí y experimenta moviéndole los tornillos y todo para que se arregle. No, hay que ir porque todavía hay garantía, ¿cierto? Hay que ir a buscar esa garantía de que nos arreglen el electrodoméstico o que nos den uno nuevo. Hay que ir a la fuente. No hay que ponernos a experimentar, buscando aquí, buscando allá, picando aquí, picando acá. Hay que ir a la fuente. ¿Y cuál es nuestra fuente? Es nuestro Creador, el que nos creó. Mire, es que a usted no lo creó su mamá o su papá. No, ellos fueron un instrumento, fueron un canal. Pero quien nos creó a nosotros fue nuestro Señor. Todo este cuerpito, tóquense su cuerpito. Todo esto que usted puede palpar, sus sentimientos, sus emociones, es creación de Dios, no de un hombre. Es de Dios. Entonces yo le pido que cierre sus ojitos y podamos con toda libertad pedir ayuda a nuestro Señor. Que tú puedas decirle: mira, mi Dios, esta es la situación en la que me estoy encontrando en este momento. Esta es la dificultad, este es el desierto, esta es la cueva en donde estoy metido o metida. Que tú puedas con libertad decirle en dónde estás, aunque Él ya lo sabe, pero a Él le agrada cuando tú y yo se lo decimos. Entonces yo le invito, iglesia, a que tú puedas hablar con Él y le puedas mostrar a Él en el lugar en donde te encuentras. Que tú puedas hablarle de esa situación en específico, sea en tu salud, sea en tu área emocional, sea en tu área económica, financiera, tu área familiar, no sé en qué área en este momento estés con dificultad, en donde piensas que Dios se ha olvidado de ti, en donde piensas de que no es suficiente lo que tú haces, en donde tú dices: Dios me abandonó, no escucho su voz, no veo su mover, su poder en mi vida, en esta situación. Y yo le invito a que lo pueda hacer. Yo le invito a que tú lo puedas hacer. Espíritu Santo de Dios, mi buen Jesús, mi buen Señor, esta mañana, mi Rey, estamos delante de tu presencia, Señor. Esta es tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor. Una iglesia que te ama. Una iglesia que confía en ti, Señor. Una iglesia, amado Rey, de que ha podido ver y experimentar de tu poder. Aquí estamos, Señor. Padre amado, yo te pido, Señor Jesús, que tú puedas, mi Dios, traer esperanza a aquel que la ha perdido. Que puedas tú, mi Señor Jesús, manifestarte una vez más en sus vidas. Que tú puedas, Padre Santo, enseñarles el porqué, mi Dios, de esta circunstancia.
Que tú puedas, Espíritu Santo de Dios, glorificarte en esta mañana en sus vidas, en esas situaciones por las que quizás estén atravesando, mi Dios, y que no entienden el por qué. Padre, que tú puedas, así como lo hiciste con Eliseo, que fuiste hasta la cueva por él, mi Dios, y lo llamaste desde afuera. No entraste, pero lo llamaste, no con reclamos, no con señalamientos, sino con amor, haciendo una sola pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?, te dice el Señor. Quizás usted diga: pastora, lo que a mí me pasa es algo a nivel emocional, mental, en donde me siento encerrado, encerrada, no avanzo, no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde coger, por donde meto la cabeza me va mal. Pero yo quiero, iglesia, de que tú puedas decirle al Señor en dónde te encuentras en este momento, en qué situación, qué es lo que está agobiando tu vida, qué es lo que está dañando esa fe, esa esperanza en Él. Padre de la gloria, solamente tú puedes intervenir en sus vidas, mi Dios. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes ir por ellos al rescate, Señor. Solo tú puedes, Padre amado, sacar la mente, amado Rey, de esa cueva en donde se encuentran. Solo tú, Espíritu Santo de Dios, eres quien obra con libertad en sus vidas, Padre de la gloria. Aquí estamos, mi Dios, reconociendo, Padre, que somos tu creación, reconociendo, mi Dios, de que te necesitamos es a ti, Señor, de que no necesitamos, amado Dios, seguir luchando contra nuestras propias fuerzas, seguir buscando alternativas para esta solución. Que podamos entender de que tú eres la fuente y que allí es donde debemos de ir, a la fuente, a nuestro Creador. No buscar más en otros sitios la solución que solamente tú nos puedes dar, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, así como tú has obrado en mi vida tantas veces, mi Dios, yo te pido, Señor, que tú también puedas, mi Dios, obrar en sus vidas, como también ya lo has hecho muchas veces en cada uno de ellos. Espíritu Santo, solamente tú puedes hacerlo, mi buen Dios. Siga orando, iglesia. Síguele pidiendo a Dios que Él pueda orar en esa situación. Preséntate delante de Él tal cual como te sientes, tal cual como estás, sin miedo, porque Él no te va a señalar, mucho menos va a traer condenación a tu vida. Somos sus hijos, Él nos ama, Él ama su creación y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que en medio de esa prueba tú puedas aferrarte a Él. No le cuestiones, no le preguntes por qué me permites vivir esto, ¿por qué a mí? No lo cuestiones más. Solo aférrate a Él y agradece. Aférrate a Él y confía. Solo aférrate a Él y cree de que Él puede sacarte de ese estado, de que Él puede sacarte de esa situación en victoria. En victoria. Él lo puede hacer, iglesia. Solo confía. Confía, iglesia, confía. No permitas que tu fe sea empañada
No permitas que tu fe se vea dañada por algo que te esté sucediendo. Y que tú digas, es que Dios me ve de lejos. Porque no es así, iglesia. Él quiere lo mejor para nosotros. Espíritu Santo de Dios, mi buen Jesús, ven, amado Rey. Ven y habla a tu iglesia, Señor. Ven y habla a tu iglesia, Padre de la gloria. Ven y trae tu sanidad, amado Dios, para cada uno de ellos. Sanidad en su mente, mi Dios. Sanidad en su corazón, Padre amado, en sus emociones, amado Rey. Y sanidad en la circunstancia por la que estén pasando. Porque tú solamente no arreglas la circunstancia mala. Tú también sanas nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra manera de ver las cosas, las sanas. Sanas nuestros sentimientos que se han visto afectados por esa circunstancia, por esa situación. Los sanas. Tú lo haces todo completo, mi Dios. Tú no solamente sanas las circunstancias y dejas dañada nuestra mente. No, mi Dios. Tú todo lo haces perfecto, mi Dios. Y yo quiero que usted pueda adorar a nuestro Señor esta mañana. Reconócelo, reconócelo. Vamos, abre tu boca, iglesia, y adora a nuestro Señor en medio de tus circunstancias. Adórale, reconoce su poderío.